quiero una mirada suya sobre este periodo, ¿no? Una reflexión a 40 años de democracia. ¿Qué país supimos construir los argentinos al día de hoy? Bueno, es una pregunta desafiante, porque en realidad el recorrido de estos 40 años tiene no solo matices, sino etapas muy diferenciadas. Y obviamente hay generaciones que acompañaron los 40 años, lo que se denominan los hijos de la democracia, pero hay otras, como que podríamos denominar los nietos de la democracia, que están muy lejos del punto de partida y que entonces a veces les resulta muy difícil darle una continuidad histórica a lo que ocurrió en estos 40 años y están muy despegados de lo que sucedió en el pasado. Por eso el éxito de la película 1985. Digo éxito en el sentido no solamente de la cantidad de público que convocó, sino que fundamentalmente convocó muchísimo público joven, que no, por más que hubiera escuchado de sus padres o de sus abuelos el relato de todo lo que había sucedido antes de la llegada de la democracia, no tenía una vivencia de todo eso y fue a buscar en la película un testimonio que además ni siquiera era un testimonio que provenía de la política, sino que provenía de un guión de actores como Darín, que tenían más credibilidad. Yo hice la experiencia de ir a verla a un cine mucho antes que la pusieran en la plataforma, y el 90% de los que me rodeaban en las butacas del cine de la calle Lavalle eran todos chicos jóvenes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para hacer el recorrido de los 40 años de democracia tenés necesariamente que tomarlo por etapas. Hubo una primera etapa, lo que podríamos llamar la primavera democrática, el primer impulso, que tuvo una riqueza extraordinaria. Digo, en el sentido de que hubo una tarea de ampliación de derechos civiles, políticos, culturales, que le dieron un gran impulso a la sociedad. Yo siempre pongo algunos ejemplos concretos. A veces hablo con chicas jóvenes o no tan jóvenes y les cuento que hace 40 años atrás las mujeres no tenían la patria potestad sobre sus hijos. Ese era un privilegio exclusivo de los padres. Bueno, hace 40 años atrás las mujeres tampoco jugaban al fútbol. Y digo, entonces allí uno puede decir que la primera etapa de la democracia fue la fundante. ¿De qué? De un pacto democrático con el que fue posible convivir buena parte, desgraciadamente no todos los 40 años, pero buena parte de estos 40 años. Ese pacto democrático fue implícito y explícito. Implícito porque, bueno, a partir de 1983, de diciembre del 83, todas las fuerzas políticas, sociales de la Argentina, sin escribirlo en un manifiesto, coincidimos en que no tenía que volverse a repetir la historia que habíamos dejado atrás, que era trágica. Y entonces que ninguna fuerza política de ahí en adelante iba a usar el aparato del Estado para llevar adelante persecución política, para estigmatizar al adversario político, para confundir el término adversario con el término enemigo, que es una confusión muy riesgosa. Ese pacto democrático fue implícito. Y también hubo un pacto democrático explícito. En el primer gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, se sanciona por unanimidad la Ley de Defensa Nacional, que le pone límites a las Fuerzas Armadas, las aleja de la llamada doctrina de la seguridad nacional y le pone límites en cuanto a que no invadan la vida política y social y civil de los argentinos. Después, en el gobierno de Menem, sancionamos también por unanimidad la Ley de Seguridad Interior, con el mismo sentido, pero en este caso para ponerle límites a las fuerzas de seguridad. Claro. Y en el gobierno de la Rúa, ya muy avanzado el proceso democrático, sancionamos la ley de inteligencia para que efectivamente la estructura de inteligencia no se utilizara para el espionaje y la persecución política. Esa es la parte explícita del pacto democrático. A mi juicio, ese pacto democrático entra en crisis a partir fundamentalmente del 2015. Yo creo que el gobierno de Macri
Pero no lo digo por una cuestión de carácter faccioso o partidista, pero yo creo que el gobierno de Macri rompió el pacto democrático. Vamos a ir sobre eso porque es una de las preguntas importantes que tengo para hacerle. En su momento, cuando hizo campaña, Alfonsín planteó que con la democracia se come, se cura y se educa. De esa promesa o de esa propuesta como sistema político a los argentinos, ¿qué quedó? A ver, primero hay que tener en claro que todo gobierno, el de Alfonsín incluido, tiene un objetivo estratégico en general, o viene a cumplir una función para un determinado momento histórico. El objetivo estratégico del gobierno de Alfonsín era consolidar la democracia. Era casi como su misión, consolidar la democracia. Por eso, después de mucho tiempo y pasado muchos años, hay un reconocimiento en ese sentido a la gestión o a la figura de Alfonsín, al que se lo denomina el padre de la democracia. Incluso los adversarios. Sí. Cuando Cristina Kirchner inaugura el busto de Alfonsín en el Salón de Busto de los Presidentes, en un hecho inédito porque lo hace con Alfonsín en vida, lo califica como el padre de la democracia. Esto no significa que ese gobierno tenía que desentenderse de otras cuestiones, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión educativa. En el campo de la democracia cumplió su objetivo, porque efectivamente contribuyó y mucho para consolidar el proceso democrático. A veces incluso pagando costos políticos el propio Alfonsín para asegurarse ese objetivo. En el campo de atender necesidades básicas de los argentinos, yo creo que también, porque junto con el juicio de las juntas, lo primero que hizo Alfonsín fue poner en marcha el Plan Alimentario Nacional. Sí. La pobreza en aquel entonces era importante, significativa. El gobierno militar había provocado una situación de migraciones internas muy fuertes, porque, bueno, tanto del noroeste como del noreste venían grandes migraciones, de Tucumán por el cierre de los ingenios, de Formosa, del norte de Santa Fe, que fueron las que de alguna manera configuraron lo que se llamaban los asentamientos. Antes existían las villas y apareció después el fenómeno de los asentamientos. Sí. Bueno, había un nivel de pobreza importante, pero no tan significativo como, por ejemplo, hemos atravesado en estos últimos años del gobierno de Macri y en esta propia etapa. Pero a pesar de eso, Alfonsín llevó adelante el Programa Alimentario Nacional. Claramente no le fue bien en la gestión económica. Yo lo quiero extender un poco más. No quiero tanto hacer una arqueología del gobierno de Alfonsín, sino más bien hablar del proceso y de estos 40 años, y que esta pregunta tenga una significación sobre el proceso de los 40 años de democracia, más que quedarnos en analizar lo que ocurrió durante el gobierno de Alfonsín. Entonces lo que le digo es, efectivamente la democracia, esa promesa que planteó Raúl Alfonsín, ¿la está cumpliendo? ¿La cumple a medias? ¿No la cumplió? La cumplió parcialmente, digamos, y además con avances y retrocesos. Sí. Esta misma pregunta, por ahí me la haces hace 10 años atrás, tiene una respuesta diferente. Y no sé cuál sería la respuesta dentro de 10 años para adelante. Tal cual. Pero vuelvo, en el campo institucional se consolidó se ampliaron muchos derechos, no solamente derechos políticos, derechos civiles, sobre todo en el campo de las relaciones interfamiliares, ley de divorcio, ley de identidad de género, en fin, podríamos enumerar. Y hubo una continuidad en ese sentido, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Kirchner, incluso el propio gobierno de Menem, la eliminación del servicio militar obligatorio. En ese campo de los derechos civiles se avanzó muchísimo. En el campo de la educación yo diría que, a pesar de algunos retrocesos, también hubo cierta continuidad. La educación pública ha tenido momentos de esplendor, ha tenido momentos de degradación, pero sigue siendo un servicio que distingue a la Argentina del resto de América Latina. Sí, yo creo que sí, todavía en contenido, en calidad y en cantidad. Es decir, tenemos 19 nuevas universidades, las que tenemos más antiguas ocupan lugares bastante destacados en el ranking internacional.
La medicina en la Argentina es una medicina reconocida en el mundo entero, y esa medicina se funda básicamente en médicos que se han formado en las universidades públicas. No vas a encontrar un médico que se haya formado en una universidad privada y que se destaque. Claro. No lo digo en un sentido de descalificación, pero es una descripción. Hay una historia, una tradición. Ahí se avanzó. Obviamente en el campo de la economía también tuvimos, por eso digo que la pregunta depende en qué momento se formula, tuvimos avances y retrocesos, muy claramente, ¿no? Eso, lo que pasa es que eso ya no solo depende de una interpretación subjetiva de acuerdo a la ideología que cada uno de nosotros tiene, sino también de, bueno, cómo interpreta o cómo se interpreta cada etapa histórica. Yo creo que, por ejemplo, tuvimos un enorme retroceso en el final del gobierno de Alfonsín como consecuencia de lo que nosotros caracterizábamos como un golpe de Estado económico. A mi juicio también lo tuvimos en la etapa del gobierno menemista, que termina en la explosión del 2001, cuando se derrumba la convertibilidad, que a mi juicio era una ficción absoluta. Creo que tuvimos una etapa de recuperación muy fuerte de la economía entre el 2003 y el 2015, además con la característica de que fue una expansión económica con inclusión. Es decir, no fue una expansión económica estadística, sino con inclusión social. Del mismo modo que ocurrió con Lula en Brasil, que incluyó 40 millones de pobres en la clase media. Bueno, acá también en la Argentina hubo un descenso muy fuerte de la pobreza y de sectores que se incluyeron en la clase media. Y creo que volvimos a una muy fuerte declinación que estamos viviendo hasta el día de hoy, del 2015 en adelante. Vamos a la última pregunta sobre los 40 años de la democracia. Hablaba recién del Pacto Democrático, describía la cuestión del Pacto Democrático y habló sobre una ruptura, ¿no es cierto? Me interesa que abunde un poco sobre ese Pacto Democrático a la luz de los 40 años y la ruptura que está detectando hoy por hoy en ese Pacto Democrático original. Es buena pregunta, porque yo debo decirte que estoy muy preocupado, en el sentido de que efectivamente, paradójicamente y lamentablemente, precisamente porque estamos empezando a transitar los 40 años de democracia, yo creo que a la vez está ocurriendo que está estallando el sistema político. Es decir, hay una dispersión del sistema político pero muy preocupante. En primer lugar, el sistema político está separándose de su empatía y su relación con la gente. Creo que esto es consecuencia de un momento de enorme frustración que está viviendo la sociedad, precisamente porque no ve satisfechas sus expectativas en ningún sentido. Creo, no lo digo esto para amortiguar nuestras propias responsabilidades, pero creo que también tiene que ver con un fenómeno mundial. El mundo nos ha traído en estos últimos 4 o 5 años muy malas noticias. Primero la pandemia, inmediatamente después la guerra, que ha generado no solamente un rediseño geopolítico, sino que como consecuencia inmediata produjo un aumento de los valores de la energía y de los alimentos, que son los elementos básicos en la vida cotidiana de las sociedades. Tras cartón, una crisis financiera que estamos en estas mismas horas atravesando en el mundo, muy parecido a lo que ocurrió en el año 29, que fue, esto también es para llamar la atención, el preludio de la aparición del nazismo en Europa. Hagamos un punto ahí. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que estar muy atentos, porque la sucesión de estos acontecimientos, pandemia que trae pobreza, guerra que trae pobreza, crisis financiera que trae pobreza, genera cada vez un mayor nivel de insatisfacción en las sociedades. ¿Y dónde canalizan esa insatisfacción las sociedades? O generalmente, cuando ocurren esos escenarios, lo canalizan en una actitud de rechazo a la política. Equivocada, pero es la realidad. Y ese rechazo a la política es lo que abre el camino para las aventuras autoritarias. Y eso está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo en la Argentina. Cuando se habla de la derechización de la sociedad argentina, en realidad lo que hay que hablar es de una situación de insatisfacción enorme
producto de esta situación que estamos describiendo en más y en menos, aumento de la pobreza. Se da además un fenómeno extraño, igual en la Argentina, ¿no? Aumenta la pobreza, pero no aumenta el desempleo. Lo que pasa y aumenta la riqueza de los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Lo que en general uno llama los grupos dominantes de la economía. Todo en simultáneo, ¿no? Todo en simultáneo. Bueno, eso configura un escenario donde aparece como responsable de esa situación, o buena parte de la sociedad hace responsable de esa situación al sistema político. Cuando en realidad lo que está fracasando aquí es la receta que aplicó, a mi juicio, la antipolítica, el gobierno de los CEOs del 2015 en adelante, y que este gobierno no ha podido superar, no ha sabido superar. Pero el origen, a mi juicio, está allí, porque en realidad si vos mirás del 2015 para atrás, hasta el 2003, este grado de insatisfacción no estaba presente. Y no lo digo para justificar o para aplaudir en más o en menos el gobierno de Néstor y de Cristina. Es un dato objetivo de la realidad. El salario mínimo en el 2015 en la Argentina era de $530 y hoy es de $179. Lo mismo podemos decir respecto a las jubilaciones, eran de 400 y pico de dólares y hoy apenas alcanza $100 el haber mínimo de un jubilado. Y había una situación de expansión de la economía, un comerciante podía aspirar a abrir otro local, una familia, un padre y una madre que trabajaban tenían la posibilidad de acceder a un auto o ampliar la vivienda. Había un grado de certeza, lo que no significa que no quedaban muchas materias pendientes, pero eso se rompe abruptamente del 2015 en adelante y se viene en picada hasta el día de hoy. La última sobre el tema de los 40 años de la democracia. Alfonsín, ¿cuál sería la mirada de Alfonsín de este momento? Por supuesto que es hacer historia contrafáctica, ¿no? Pero a partir de lo que usted conoció de Raúl Alfonsín, ¿cómo estaría viendo esta situación? ¿Qué estaría viendo de el Frente de Todos? ¿Qué estaría viendo de Juntos por el Cambio? ¿Qué cosa valoraría? ¿Qué cosa condenaría? ¿Cómo lo ve eso? En primer lugar, estaría muy angustiado, seguro, pero no paralizado. Alfonsín siempre decía que si uno entiende que la política, como se ha definido muchas veces, es el arte de lo posible, esa definición se termina transformando en el arte de la resignación. Así que él estaría hoy viviendo una doble sensación. Por un lado, muy angustiado precisamente por esto que te acabo de describir, esta situación de fragmentación del sistema político, de frustración colectiva, de amenaza a la estabilidad democrática, porque si no encontramos un canal a través de la reconstrucción del pacto democrático, el régimen democrático está amenazado, acá y en otros lugares del mundo, pero bueno, estamos hablando de la Argentina. Sí. Está amenazado porque han recrudecido mucho, cosa que Alfonsín seguramente lo tendría más que preocupado. Ha recrudecido mucho el discurso del odio, la violencia simbólica y también la violencia material. Bueno, el punto más alto de la violencia material fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos viviendo un clima de intolerancia elevado. Hay dirigentes políticos que han asentado o se han sentado sobre el discurso del odio como manera de hacerse entender frente a la sociedad. Claro. Que se sienten más cómodos con la violencia que con la democracia. Y eso lo tendría muy preocupado a Alfonsín, que seguramente hoy estaría predicando precisamente la necesidad de reconstruir el pacto democrático como punto de partida para iniciar un proceso de reconstrucción que le permita a la política recuperar su relación con la sociedad. Vamos al presente que es igual de importante, creo que hay mucho para hablar. Hablemos de lo que está pasando ahora en estos días, una de las tareas importantes que tiene a cargo, que es el tema del juicio político contra los jueces de la Corte. Primero, la razón de ser de esta decisión y cuál es el objetivo de esta decisión del Frente de Todos de avanzar con el juicio político a todos los miembros de la Corte, que es algo singular en la historia, ¿no es cierto? A ver, yo creo que es una decisión que tenía que llegar más temprano que tarde. ¿Por qué? Y yo hubiera preferido que llegara efectivamente más temprano.
En este sentido, creo que hubiera sido importante iniciar esta etapa apenas asumió el gobierno en el 2019. ¿Y por qué lo digo? No porque tengamos un espíritu de revancha con respecto al Poder Judicial, no porque pretendamos, como a veces los medios hegemónicos lo quieren pretender, lo quieren presentar como parte de un ataque al Poder Judicial, sino porque el Poder Judicial ha venido sufriendo un proceso de degradación propio de un poder corporativo que ha asumido un rol que no le corresponde en el sistema republicano. A ver, la historia argentina muestra con mucha claridad en su desarrollo que cada vez que las mayorías populares pugnan por reclamar sus derechos o ampliar sus derechos, se encuentran con una respuesta violenta de los grupos minoritarios que pretenden defender sus privilegios. Esas respuestas violentas tuvieron a lo largo de la historia distintas formas de manifestarse. La persecución política, las proscripciones en el pasado, tanto del peronismo como antes del irigoyenismo durante toda la década del 30, el fraude que llamaban el fraude patriótico, y los golpes de Estado, que producían intermitentemente interrupciones de los procesos constitucionales que duraban apenas 2 años. La lucha de los pueblos, de las sociedades, la evolución del mundo, terminaron imponiendo en general a la democracia como sistema político. Pero yo creo que estas minorías lo aceptaron a regañadientes, que siguen sintiéndose incómodas con la democracia, porque la democracia siempre es una plataforma que permite la ampliación de derechos, que genera una mirada crítica sobre las sociedades, que facilita el pluralismo de ideas. Y eso, estos grupos dominantes lo sienten como un ataque a su predominio. Y entonces apareció en el continente, como forma alternativa de estas formas de reaccionar en el pasado, lo que se llama la guerra judicial contra la política, traducido al inglés el lawfare. Y en la Argentina esto fue apropiado rápidamente por los grupos dominantes, los medios hegemónicos y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial pasó a ocupar un lugar preponderante, porque precisamente se trataba de la guerra judicial contra la política. Y entonces pasó de ser Poder Judicial a ser Partido Judicial. Estamos siempre hablando, por supuesto, de las más altas jerarquías, no estamos hablando de todos los jueces de la República, ni de los juzgados inferiores, estamos hablando de la más alta jerarquía del Poder Judicial. Asumieron ese papel de partido judicial, que vino a sustituir el rol que en el pasado jugaba el partido militar. Pero ¿qué sucede? Como toda corporación que se pretende imponer sobre el resto de los poderes del Estado y que encuentra en el blindaje mediático y en el respaldo que le brindan los grupos económicos concentrados lo que cree que es la impunidad, degeneró en una mafia. En una mafia que lleva adelante sentencias facciosas y partidistas, alejadas del derecho vigente, en una mafia que manipula causas, bueno, como quedó de manifiesto en los diálogos de la banda de Lago Escondido, que integraban un grupo de jueces y camaristas, que nos mostraron lo peor de esta degradación, que es no solamente haber cometido el delito de aceptar una dádiva, sino reunirse a dialogar sobre cómo iban a tapar ese delito con delitos aún más graves, en boca de jueces y camaristas y de fiscales. Entonces, digo, se le ha dado, las fuerzas del privilegio le han dado un papel importante al Poder Judicial para que haga lo que hacía ante el partido militar, para que persiga, para que proscriba, incluso, si es necesario, para que suspenda el régimen republicano, arrogándose facultades que son propias de los otros dos poderes, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero que además tienen, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el respaldo de la soberanía popular, ¿no? Déjeme hacerle un punto ahí, porque comparar la acción de los militares con la acción del Poder Judicial tiene por ahí una dificultad en que los militares tomaban decisiones y acciones contra los poderes instituidos cuando el Poder Judicial es parte de los poderes instituidos y desarrolla, cuando actúa, cuando emite un fallo,
funciones que le son propias. Uno puede estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero no es que los jueces están yendo a la Casa Rosada a pegar una patada en la puerta al presidente. Están cumpliendo una función y aplicando criterios que están en los códigos. No siempre. ¿Cómo? A ver. No siempre. A ver. En algunos casos sí, pero haciendo una interpretación torcida de esos códigos o de ese derecho vigente, en tanto y en cuanto, por ejemplo, se trafican o se negocian sentencias, como también ha quedado evidente, no solamente en los chats, donde la mano derecha del presidente de la Corte negocia con el representante, en este caso de una fuerza política, la ley del nuevo Consejo de la Magistratura o de coparticipación. ¿De quién estamos hablando? Porque... De Silvio Robles. Ah, correcto. Sino que además también en interpretaciones absolutamente caprichosas, como por ejemplo fue en su momento la doctrina de Idiursu, que señalaba que las presiones preventivas estaban justificadas si uno había sido funcionario del gobierno anterior porque tenía poder residual. Es una interpretación absolutamente inconstitucional, que pasa por encima de los códigos, pasa por encima de principios básicos de la Constitución, como es el principio de inocencia. Es más, en las últimas 2 o 3 semanas, por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos para que sepamos qué estamos hablando. Sí. El tribunal que condenó, a mi juicio, con una sentencia que ya estaba escrita de antemano y que no tiene nada que ver con la realidad jurídica, a Cristina Fernández de Kirchner, en los fundamentos que expresó del fallo meses después, 1.600 páginas, entre otras cosas decide enviar algo que pasó desapercibido a los abogados defensores, el doctor Veraldi, el doctor Rusconi, que actuaron en el juicio, al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados, diciendo que durante el juicio tuvieron expresiones temerarias, y enumera las expresiones temerarias y dice, por ejemplo, los defensores se refirieron al lawfare, a lo que hablábamos recién, la guerra judicial, se refirieron a la persecución política. Una barbaridad. Ahora, una barbaridad que hay que interpretarla en este sentido. Lo envían a un colegio público de abogados, donde hace 2 meses atrás el que ganó la conducción de ese colegio público de abogados es la lista de Cambiemos, encabezada por Ricardo Gil Laveda, que a su vez tiene pendiente una resolución de la Corte en el juicio de Santa Fe de regulación de sus honorarios cercana a los 5.000 millones de pesos. Digo, a ver, el Poder Judicial de hoy es un cascarón que mantiene la apariencia de ser uno de los poderes de la República y no lo es. Y sí golpean la puerta de la Casa de Gobierno y sí golpean la puerta de este Congreso. A ver. Cuando, por ejemplo, con sentencias, hay una sentencia que es una aberración jurídica que seguro que en el mundo occidental nunca en materia de derecho se produjo. En el caso del Consejo de la Magistratura, restituyen después de 15 años, escúchame bien, 15 años de vigencia de una ley, restituyen una ley que había sido derogada por el Parlamento. Eso es un disparate. El único que puede restituir una ley es el Parlamento, es exclusiva responsabilidad del Parlamento. Un fallo judicial no puede revivir, resucitar una ley derogada por el Parlamento. Bueno, lo hicieron. Ese es un dato concreto de cómo no solamente vinieron a golpear las puertas acá, sino entraron acá y se arrogaron facultades legislativas que el Poder Judicial no tiene. O se arrogan otras facultades, por ejemplo, en acordadas. Las acordadas son resoluciones donde el Poder Judicial ordena administrativamente su propio funcionamiento, pero no pueden ser sustitutivas de sentencias. Una acordada no es una sentencia. Y sin embargo han usado acordadas para intrometerse en juicios que además ni siquiera han llegado al conocimiento de la Corte, que estaban en primera instancia, etcétera. Han barrido con todos los principios constitucionales. Ahora, y eso lo ha deslegitimado como poder de la República. Ahora le hago una pregunta vinculada a este para cerrar el tema Corte, porque tengo otros temas que también me interesa preguntarle. ¿Qué utilidad política y utilidad práctica tiene que se haga y se abra un proceso de juicio político que no cuenta con una mayoría para ser aprobado y para ser viabilizado? El Frente de Todos está planteando una situación, en teoría, gravísima, que no va a tener una traducción práctica sobre eso que están planteando. Bueno, yo no creo que esto sea así. En primer lugar, va a tener una traducción práctica porque pone en la agenda pública una discusión
que existía, pero en la sordina. Además, lo peor que uno le puede hacer a una mafia es exhibirla, sacarla del anonimato, mostrar cómo funciona. Esto es aquí y en cualquier lugar del mundo. Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el dictamen que tenga la comisión, en el supuesto de que se decida acusar, cosa que todavía no está resuelta, se llegará al final del camino probablemente en ese sentido, pero todavía no lo está, pero en el supuesto que sea así, ese dictamen tiene vigencia de 3 años. 3 años de vigencia. En esos 3 años pueden ocurrir muchas cosas en términos de correlación de fuerzas, cambios de la composición del Parlamento, etc. También se decía cuando iniciamos el juicio político que ni siquiera se iba a iniciar porque los diputados de masa no iban a acompañar o porque tal o cual diputado de un gobernador o de una provincia no iba a estar. El juicio político se inició. Cuando se inició dijeron no, va a ser un circo, un show. Se inició, está transitando todos los caminos que marca el artículo 53 de la Constitución, porque acá hay que tener presente lo siguiente, acá no hay ningún ataque. El Parlamento, y concretamente la Cámara de Diputados y Senadores, son los jueces naturales de la Corte Suprema de Justicia. Por encima de la Corte Suprema de Justicia no hay otra cosa. Lo que hay es este Congreso, y aquí están los jueces naturales, a través del artículo 53 de la Constitución que establece el mecanismo de juicio político. Bueno, esos pasos se cumplieron y llegamos a la etapa de producción de pruebas, que era a lo que ellos no querían llegar. Y cuando digo ellos, me refiero a este Poder Judicial y a las más altas jerarquías y a quienes lo sostienen, los grupos económicos y los medios hegemónicos. ¿Por qué? Porque en esa etapa precisamente de producción de pruebas es cuando sale a la luz todo lo que está saliendo a la luz. Por ejemplo, concretamente, las irregularidades en el manejo de la obra social de la justicia. Ahora, estas controversias, perdón que te interrumpa, estas controversias que están apareciendo en el seno de la propia Corte, con el secretario administrativo de la Corte recusando a los cuatro miembros de la Corte, con Lorenzetti y Maqueda cruzándose notas, etcétera, no hubiera ocurrido si no hubiera habido juicio político. Ahora, me llamó la atención, la verdad que tengo que reconocerlo, que me alarma que diga que va a estar 3 años vigente como una espada de Damocles arriba de la cabeza de los jueces. Puede estar 3 años o puede no estarlo. Si se vota en la Cámara de Diputados llevar adelante la acusación y presentarla formalmente en el Senado, que es el que tiene la última palabra, que actúa como tribunal... Pero los números no los tienen. Bueno, no los tenemos. Entonces estará vigente del tiempo que no lo tengamos. Por eso digo, lo que quiero decir... ¿Pero no va a ser la espada de Damocles arriba de la cabeza de los jueces? No, porque va a haber una espada de Damocles. Con el mismo criterio uno podría decir que la justicia tiene una espada de Damocles permanente sobre la democracia. ¿Siente eso? Que es, en alguna medida, lo que viene ocurriendo en este último tiempo, porque esto no es una cuestión que viene ocurriendo en el último mes, en la última semana o en el último año. Esta guerra judicial contra la política se inició hace mucho tiempo atrás. ¿Pero es contra la política o es contra Cristina Kirchner o contra el gobierno de Cristina Kirchner? No, es particularmente contra un sector de la política. Se termina transformando en algo que va contra toda la política porque también contribuyen a la idea de que todo está corrompido, de que todo está podrido, etc. Pero en este caso la persecución tiene como objetivo a un sector. Es decir, no miden con la misma vara en términos jurídicos cuando se trata de condenar o no a Cristina o al Frente de Todos o a dirigentes del Frente de Todos, que cuando se trata de abordar las irregularidades en el gobierno de Macri. Porque la interpretación que hay desde la oposición es, en concreto, que este ataque, este juicio político o este proceso, como lo quiera llamar, el objetivo que persigue no es tanto limpiar, entre comillas, o restablecer la legalidad y la legitimidad de la Corte, sino favorecer la impunidad de Cristina Kirchner o sacarle de encima esa condena que tiene Cristina Kirchner por corrupción. No, todo lo contrario. A ver, es más, en casi todas las causales de juicio político, que además te quiero aclarar, el juicio político está promovido por asociaciones civiles, por el Frente de Todos, por la coalición cívica que promovió juicio político, en este caso a un solo miembro de la Corte, pero promovió juicio político. Por particulares, hay 14 pedidos de juicio político. Viene desde hace mucho tiempo atrás. Y además esta deformación que transformó al Poder Judicial en partido judicial, no
no se produjo en los últimos 2 o 3 años. Esto viene ya, la guerra judicial contra los partidos populares, etcétera, que se extendió por toda América Latina con un parecido extraordinario, apenas con matices. Lo mismo le pasó a Lula, lo mismo le pasó a Correa. Por eso te digo que es un proyecto continental. Sí. Viene de hace muchísimo tiempo atrás. Ya antes de que Cristina dejara el gobierno, ese partido judicial entró en acción en la campaña electoral del 2014 o del 2015, llegando, por ejemplo, a la aberración de fabricar un homicidio que no existió, como es el caso de Nisman, que lo tienen retenida la causa hace 7, 8 años porque no pueden cerrarla para demostrar que hubo homicidio, porque lo inventaron. Nisman se suicidó. Bueno. Entonces, como no tienen forma de demostrar el homicidio, hace 7, 8 años que vienen dando vuelta con la causa porque no tienen cómo fundamentarla en un juicio oral. Mi pregunta central de esto es, si todo está funcionando tan mal del Poder Judicial, ¿qué le queda al ciudadano que está y que tiene que esperar del Poder Judicial una respuesta? Si la política le está diciendo todo el tiempo que los jueces son macaneadores, que los jueces son corruptos, que los jueces son... ¿Qué le queda al ciudadano? Bueno, a ver, primero nosotros no le estamos diciendo que los jueces, en términos de generalización, le estamos diciendo que... El cartel de ayer era mafia judicial. Sí, bueno, decía mafia, está bien, pero fulano, sultano y mengano. Tiene un destinatario concreto, que son las más altas jerarquías. Los jueces de Comodoro Pi, que por alguna razón se absorben siempre todas las causas que pueden afectarlos a ellos o que pueden afectar al macrismo y se las llevan a Comodoro Pi, que es una especie de aspiradora de causas. Cualquier causa que hay dando vuelta por ahí, que no les conviene, se la traen para acá. Eso ya demuestra dónde está el núcleo de la mafia. Y bueno, y por encima de ellos, camaristas que están puestos a dedos del gobierno anterior, que se dedican no solamente a perseguir al movimiento popular, sino a darle impunidad a todas las causas que tiene el macrismo en tribunales. El caso específico de la sala que integran Llorens, Bertucci y Bruglia. Y la propia Corte, que está exhibiendo sus miserias. Esto es lo que está ocurriendo con el juicio político. Es cierto, entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Bueno, lo que le queda al ciudadano es luchar por cambiar eso, porque además el ciudadano también está afectado por esto. Por ejemplo, todas las decisiones que se han tomado en favor del hombre del común, del usuario, del consumidor, han sido neutralizadas o paralizadas ni siquiera por sentencias, por cautelares de la Corte, que no tienen el carácter de sentencia. Las cautelares son medidas excepcionales de corto plazo. No, acá ellos las usan como medidas no excepcionales y de largo plazo. En 2 casos concretos te muestro eso, que afectan al ciudadano. El caso del decreto que declaraba a los servicios de comunicación como servicio público, que le daba la facultad al Estado de poder regular tarifas, fue paralizado por una cautelar, suspendido por una cautelar. ¿Qué significó eso? Que el año pasado, con una inflación del 90%, esos servicios de internet, de cable y telefonía celular aumentaron el 200% o contra una inflación del 100%. Y ocurrió lo mismo con la medicina prepaga. También está frenada la posibilidad de regular esos precios, o mejor dicho, esas cuotas, por una decisión de una medida cautelar de la Corte. Voy a la última con el tema de la Corte que me faltó. El concepto de proscripción de Cristina Kirchner, ¿no? Porque en concreto la ley establece, y se votó, y lo votó el peronismo, y lo votó Juntos por el Cambio, que si hay un delito comprobado de corrupción, lo que le deviene es la inhabilitación. Y la inhabilitación perpetua, y eso fue aprobado por los propios legisladores que están ahora. No, eso viene de antes también, eso viene en el Código Penal argentino de hace muchos años. Viene del Código. Lo que pasa es que eso... ¿Pero por qué se equipara la inhabilitación con la proscripción? Bueno, porque la sentencia, a nuestro juicio, es una sentencia falaz. Lo que atacamos es el núcleo. ¿El núcleo cuál es? Un juicio que ha sido, a nuestro juicio, valga la redundancia, sí. O desde nuestro punto de vista, o nuestro criterio, ha sido amañado, ha sido manipulado y ha sido orientado a la búsqueda de un resultado sin pruebas. Eso que dio como consecuencia, bueno, una condena que incluye una inhabilitación. Pero como nosotros entendemos que todo el procedimiento es nulo de nulidad absoluta, también incluimos en eso la inhabilitación
como la pretensión de ejercitar una proscripción. Correcto. Quiero una reflexión y un balance sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner al día de hoy, desde el 10 de diciembre de 2019 a hoy. Bueno, el balance no se puede despegar, aunque algunos traten de evitarlo o traten de deformarlo o los irrite, en primer lugar de la herencia. Y en el marco de la herencia uno no puede dejar de lado lo que mencionábamos hace un rato. La pandemia, la guerra, la actual crisis financiera que está derrumbando los bancos que aparecían como más sólidos en el mundo. En el caso de la Argentina, además, le agregamos una sequía histórica y un tema del que nadie habla, salvo nosotros, es decir, salvo el Frente de Todos. Ningún candidato habla y tampoco lo interpelan a ningún candidato con el tema, que es la deuda externa de la Argentina. Hoy la Argentina es el país más endeudado del planeta en el peor momento del planeta. El 61% de las acreencias del Fondo Monetario Internacional pertenecen a la Argentina. Y es un problema estructural gravísimo, pero que curiosamente no aparece como problema principal en el debate electoral. ¿Por qué es gravísimo? Porque a partir del 2026, la curva de vencimientos que tiene la Argentina por delante, no solo en su deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino con sus acreedores privados, es absolutamente impagable. Salvo que vos pongas en el borde de la costa atlántica de la Argentina 10 millones de argentinos y los empujes con una piedra en el cogote y los hundas en el mar. Y entonces disminuyas en 10 millones la población. Es absoluta y definitivamente impagable. Y sobre todo es impagable si queremos tener margen para llevar adelante un proyecto de desarrollo. Eso debería formar parte, junto con el pacto democrático, de un acuerdo político. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema? En vez de mirar para otro lado. Del mismo modo que debería formar parte del debate cómo salir de una economía bimonetaria, que es uno de los factores principales de la inflación en la Argentina, no de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. En ese marco el gobierno se movió con muchas dificultades. Respondió bien a la pandemia, a mi juicio no respondió bien al problema de la deuda externa. Yo creo que habría que haber encarado ese problema desde otro lugar y parados desde otro sitio. Yo creo que el gobierno de entrada, así como no aceptó el remanente que quedaba de la deuda que había pedido Macri, que creo que eran 7 o 8 mil millones de dólares. Creo que también de entrada el gobierno le tendría que haber dicho al Fondo Monetario Internacional que no iba a seguir pagando los intereses hasta que no se llegara a un acuerdo conveniente. ¿Y el default? No es técnicamente el default, no hay con el Fondo Monetario, hay retraso en los pagos, hay meses. Para que lleguen a declarar el default pasa mucho tiempo. Para que lo llegue a declarar el Fondo Monetario. Pero tenía que decirles no te pago. Hay que decirles, yo creo que había que decirles, nosotros no vamos a continuar con los pagos, del mismo modo que no aceptamos que ingrese mayor cantidad de deuda hasta que no se llegue a un acuerdo conveniente para la Argentina. ¿Por qué? Porque continuar con los pagos significó debilitar las reservas del Banco Central, que a su vez se debilitaron también porque no solamente atendimos los pagos del Fondo Monetario, sino porque también le dimos a las empresas locales los fondos o las divisas para que pagaran su deuda externa. Porque ahí está la deuda externa pública y la deuda externa privada o de los particulares. Y a su vez hubo, como dijo Cristina, un festival de importaciones con medidas judiciales. La suma de estos tres factores nos dejó rápidamente sin reservas, a pesar de que tanto en el 2021 como en el 2022 tuvimos superávit comercial de casi 30.000 millones de dólares. Estos factores se comieron ese superávit comercial. Al comerse ese superávit comercial y quedar sin reservas, quedamos a merced de la extorsión y la especulación respecto al valor del dólar por parte de quienes sí tenían capacidad de reunir esos dólares, que es el sector exportador fundamentalmente agrícola. Por eso ahora hay que darles un dólar especial diferenciado, porque son los que tienen los dólares. No los tiene ni la sociedad argentina ni el Banco Central, los tiene este sector.
Y por supuesto ese sector pretende dólares que están muy por encima del valor del dólar común. O del valor incluso de nuestros ingresos. Ninguno de nosotros tiene ingresos en dólares. Tenemos ingresos en pesos y entonces corremos en una gran desventaja con él. Entonces yo creo que ahí hubo una debilidad del gobierno. Atendió muy bien la pandemia, a mi juicio, desde el punto de vista de la respuesta que significó recomponer muy rápido el sistema sanitario en la Argentina, traer vacunas, llevar adelante una campaña de vacunación masiva. Creo que ahí hubo una buena respuesta. Y creo que fue... una buena respuesta que terminó empañada por una foto, bueno, está bien, muy inconveniente, ¿no? Absolutamente inconveniente, pero en realidad eso tampoco puede empañar el hecho de que efectivamente... ¿No lo empañó? ¿No cree que lo empañó desde el punto de vista de la imagen, pero no desde el punto de vista de la eficacia de la respuesta del sistema de salud. Porque pasa mucho con el kirchnerismo que con el Frente de Todos, hablo de toda la línea, ¿no? Gobernadores, dirigentes del gobierno propio, dirigentes alineados con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo, que plantean como un dato sobresaliente o positivo lo que fue la gestión de la pandemia. Pues se olviden de eso, ¿no? Que a la gente le quedó identificado pandemia con esa foto. Pero yo estoy de acuerdo, digo, pero estábamos hablando de la respuesta sanitaria. Sanitaria, correcto. Ahora, desde el punto de vista simbólico, sí, efectivamente, dañó. Ahora, desde el punto de vista de la respuesta sanitaria, la respuesta fue buena. En general fue buena. Te reitero, hubo una rápida recomposición del sistema de salud, se equiparon hospitales con la tecnología suficiente como para atender la demanda, se trajeron vacunas. Creo que no se tuvo una buena respuesta frente al problema de la negociación de la deuda externa y en particular con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y vos qué otra cosa me preguntaste? No, si tenía... en el balance general. En el balance general, digamos. El balance general del gobierno. Creo que ha habido fallas de política económica en el sentido de que nadie puede negar que hubo un crecimiento en los últimos años, es un valor estadístico, un dato de la realidad, pero que no se ha reflejado en una distribución del ingreso que signifique que ese crecimiento haya caído en el bolsillo de los argentinos, o por lo menos de la mayoría de los argentinos. Por eso Cristina, hace ya 2 años y medio atrás, o un poco más tal vez, con esa capacidad anticipatoria que tienen los liderazgos, como lo tuvo en su momento también Alfonsín, dijo en La Plata, va a haber crecimiento, pero tenemos que tener cuidado de que no se lo lleven 3 o 4 vivos, y para eso hay que alinear salarios, haberes jubilatorios, precios, etcétera, cosa que no ocurrió. Y entonces hoy vivimos una situación extraña para la economía argentina, porque crecemos, generamos empleo, trabajo en general ha disminuido el desempleo, pero ha aumentado muchísimo la brecha y la pobreza. ¿Por qué? Porque aún quienes tienen trabajo registrado están por debajo de la línea de pobreza. O sea, es una situación muy paradojal, cosa que no ocurría en el pasado. Exacto. Ahora, de ese fenómeno se traduce muchas consecuencias, ¿no? Consecuencias que tienen que ver con la política. Digo, el crecimiento o el deterioro de la imagen pública del gobierno, el crecimiento de sectores políticos vinculados a Juntos por el Cambio y la irrupción de propuestas políticas. Yo no creo que haya crecimiento de sectores vinculados a Juntos por el Cambio. Yo creo que sí hay un crecimiento de los que aparecen como outsider, como el caso de Milei. Yo creo que Juntos por el Cambio no despierta una expectativa tampoco en la sociedad argentina. Las encuestas las que consume la oposición y el oficialismo muestran otra cosa. Sí, no creo en eso, no creo. Yo creo que la gente tiene muy en claro que la salida no es por el lado de Juntos por el Cambio, porque también vivió una enorme frustración en esa etapa. Y no es una frustración que se produjo respecto a un gobierno que se fue hace 20 años atrás. Hay un argumento que plantean compañeros del Frente de Todos, dirigentes, que dividen lo que es la responsabilidad de este gobierno entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como planteando que no es el gobierno de Cristina Kirchner, que es el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, eso lo tiene muy claro la sociedad. Por eso Cristina Kirchner es la dirigente que mejor mide individualmente. Pero no respecto a Alberto Fernández, sino respecto a cualquier candidato de cualquier fuerza política, incluida el Frente de Todos. ¿Pero Cristina no tiene responsabilidad sobre este presente? Yo creo que la sociedad no se lo adjudica. Creo que la sociedad ha separado la responsabilidad del gobierno propiamente dicho de Cristina Kirchner. Respecto a
Y lo ha hecho precisamente porque Cristina Kirchner viene hace mucho tiempo, desde casi el inicio de esta gestión, diciendo que este no es el camino, marcando cuáles son las dificultades que se iban a producir tanto en la negociación con el Fondo Monetario Internacional como en la forma de distribución del ingreso. Yo creo que ese mensaje llegó a la población y por eso, reitero, Cristina Kirchner está en términos individuales muy diferenciada en el pelotón de probables candidatos respecto a cualquier otro candidato. Del Frente de Todos ni hablar. Pero a Leopoldo Moró, la opinión de Leopoldo Moró, ¿es que este es el gobierno de Cristina o no es el gobierno de Cristina? No, no es el gobierno del kirchnerismo, claramente. Este es un gobierno, en todo caso que uno puede decir, de transición en términos de no solamente la herencia que recibió, que no se puede, reitero, dejar de lado, pero también de la falta de decisión que tuvo respecto a las transformaciones estructurales que había que encarar. Bueno, entre ellas, por ejemplo, la del Poder Judicial. Por eso hoy en la charla desde el principio te dije que temprano o tarde esto tenía que ocurrir, pero que me hubiera gustado que ocurriera mucho más temprano. Ahora, uniendo las dos cosas, lo que plantea es que si eventualmente el próximo gobierno sea kirchnerista, van por estas dos cosas. Van por limpiar, ordenar o el nombre, el verbo que quiera, el Poder Judicial. No, nosotros sí. A ver, si hay un gobierno del kirchnerismo, vamos, en primer lugar, por la reconstrucción del Pacto Democrático. Cosa que Cristina planteó en varias oportunidades, pero además gestualmente llevó adelante, entrevistándose con Melconian, con un montón con Redrado, con dirigentes políticos, algunas incluso entrevistas que no han tenido estado público, pero con gente de la oposición y de pensamientos muy diversos. Pero es difícil querer restablecer un pacto democrático si no se habla con los principales actores del otro lado, ¿no? Bueno, precisamente porque Melconian no es el que tiene los votos. Bueno, no importa si es el que tiene los votos o no, pero el diálogo, Cristina Kirchner siempre está dispuesta al diálogo. El problema es al revés, el problema es que los grupos económicos dominantes impiden ese diálogo porque aterrorizan a los sectores de la oposición que se animan a dialogar con Cristina Kirchner. Rápidamente los descalifican o los hacen aparecer como inclinándose a un pacto espurio. Ese es el problema. Interfieren y levantan una cortina para impedir ese diálogo. Pero no, el impedimento no viene del lado de Cristina. Cristina habló y fundamentó en muchísimas oportunidades la necesidad de recrear un pacto democrático. Así que si nosotros, o mejor dicho, el kirchnerismo vuelve al poder, es lo primero que va a hacer. Lo segundo que va a hacer seguramente es proponer un acuerdo para ver cómo vamos a encarar el tema, reitero, de la deuda externa de la Argentina, que es uno de los factores preponderantes en términos de actuar como un corsé a la posibilidad del desarrollo. El tema de la economía bimonetaria se ha cansado, Cristina, de decir que tiene que estar en una mesa de diálogo. En una mesa de diálogo, lo dijo hasta el cansancio. Así pero que lo dice y después critica y descalifica de una manera muy virulenta a los dirigentes con los que tendría que sentarse a dialogar. Es muy complicado poder dialogar con el que a uno lo critica, bueno, le dice cosas... Bueno, pero a ver, depende, porque en realidad uno podría decir que la campaña contra Cristina Kirchner de estigmatización, de descalificación, no tiene precedentes en la historia argentina respecto a ningún dirigente político, ni hombre ni mujer. En el caso de ella, como es mujer, es todavía más virulenta, como vimos en las últimas horas con ataques que ya sobrepasan, yo te diría, hasta la mínima razonabilidad, porque afectan la convivencia democrática. Meterse con la familia, con los hijos de un dirigente político, del modo que lo han hecho en las últimas horas, afecta profundamente la convivencia democrática. Entonces, frente a eso, tiene que haber una respuesta. Incluso no fue una respuesta de Cristina Kirchner, fue una respuesta de muchos sectores de la sociedad. La última de presente, si ya pasamos rápidamente al futuro y concluimos el reportaje. ¿Qué piensa de lo que dijo Aníbal Fernández de que si gana la oposición van a haber calles regadas de sangre y de muertos? Yo creo que utilizó términos tremendistas, pero también no es menos cierto que hay que advertir a la sociedad que si se pretende imponer por la fuerza, como lo han dicho en muchas oportunidades, un modelo económico que contraríe los derechos que ha conquistado la sociedad argentina, nos van a llevar a un escenario de violencia política. Entre los términos, entre los que expresó ese término está, por ejemplo, el famoso reportaje
que le brindó en su momento Macri a Majul en La Nación Más, donde cuando Majul le pregunta si lo que estaba proponiendo iba a producir muertos, él dijo textualmente, y bueno, los liderazgos, si tienen que bancarse muertos, tienen que bancarse muertos. Vamos a hablar sobre el futuro, Leopoldo. ¿Qué espera del futuro? ¿Qué espera del 11 de diciembre de Argentina? ¿Qué 11 de diciembre mira? Todo depende de la reacción de la sociedad. Tendremos el futuro que la propia sociedad se decida a construir. A ver, creo que en esto hay que diferenciar el deseo de lo que objetivamente puede ocurrir. Mi deseo, naturalmente, es desembocar, reitero, en la reconstrucción de la convivencia democrática, en una serie de coincidencias básicas sobre los temas estructurales que agitan y limitan al desarrollo económico de la Argentina. En esas coincidencias básicas incluyo la necesidad de definir cómo vamos a manejar el potencial de los recursos naturales de la Argentina. La Argentina tiene una tremenda oportunidad, pero también corre un enorme riesgo precisamente porque tiene esa oportunidad, que es el riesgo de que pretendan saquear esos recursos naturales las grandes potencias en su propio beneficio, haciéndole perder a la Argentina por segunda vez, como lo describió por primera vez Galeano en los libros, en el libro Las venas abiertas de América Latina, la oportunidad de crecer a partir de nuestras propias riquezas. Usted plantea y propone a Cristina presidenta, ¿no es cierto? Yo hasta el último minuto de la definición, que llegará el momento que haya que cerrar las listas, voy a seguir insistiendo que Cristina Kirchner tiene que ser candidata a presidenta. Por varias razones. Bueno, en primer lugar porque es la dirigente, reitero, que a mi juicio reúne la mayor cantidad de votos lejos dentro del Frente de Todos. Y como hemos aceptado funcionar dentro del sistema democrático, en el sistema democrático se funciona con elecciones. Y las elecciones se pueden ganar o se pueden perder. Y hay un derecho legítimo a intentar ganarlas. Entonces, bueno, creo que ella reúne esa condición. Pero fundamentalmente yo insisto en la necesidad de que ella sea la candidata a presidenta porque necesita el país un estadista. Si no vamos a entrar, como ha ocurrido y como está ocurriendo en este momento en todo el sistema político, en una danza de nombres que nos está mareando, pero que en realidad no termina de satisfacer a nadie, ni en un espacio ni en el otro, ni en el Frente de Todos, ni en Juntos por el Cambio. Creo que necesitamos un estadista que encare estos desafíos, reconstruir el pacto democrático, buscar acuerdos económicos respecto a la deuda, respecto al carácter bimonetario de la economía y respecto a cómo vamos a manejar los recursos naturales de la Argentina, que son muchos y que nos pueden brindar una gran oportunidad. El litio, el agua, los acuíferos, la pradera, el petróleo, el gas, pero que en tanto y en cuanto no sean llevados como materias primas, sino que previamente atraviesen un proceso de elaboración, de industrialización, que le dé mucho valor que el que tienen como simple commodity. ¿Cree que le puede hacer caso a Cristina? No, obviamente no se trata que me haga caso a mí. Yo creo que Cristina tiene que escuchar una demanda de vastos sectores populares. No digo del conjunto de la sociedad, ni mucho menos, pero sí de vastos sectores populares. E incluso de sectores que exceden el marco electoral del Frente de Todos y que frente a todos estos riesgos que están apareciendo, de desembocar en alternativas que nos pueden llevar a una crisis institucional profunda. Es decir, por ejemplo, si Milei ganara la elección, sería un gobierno que en 3 semanas choca a la Argentina y la hace volar por el aire. Un banquero hoy, no un kirchnerista, un banquero hoy decía que si se llevara adelante la propuesta de la dolarización, la inflación saltaría al 4000%. Y tiene razón. Y además quedarían congelados los salarios en el nivel que hoy tienen, porque nosotros no emitimos dólares. Entonces se mantendría el salario mínimo en $179, muy por debajo de la línea de pobreza y con el transcurso del tiempo hasta estaría por debajo de la línea de indigencia. Entonces tendría razón Aníbal Fernández. No, reitero, yo no hubiera utilizado esos términos.
pero que nos pueden llevar a un escenario de esa naturaleza, de crisis institucional, de violencia política. Bueno, de violencia política en realidad ya la estamos transitando. Hay una fuerte violencia simbólica y material que se expresó, entre otras cosas, en su más alto nivel en el intento de asesinato de Cristina.